Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy buenas tardes. Son las 5:35. Hermanos, quiero darles a conocer, hermanos y no hermanos, porque este video, pues, como nosotros los que he grabado, pues van dirigidos a toda la gente en general, católicos y no católicos, o hasta protestantes. Y pues el tema que les voy a traer es el tema del bautismo. Muchos no hemos entendido qué es lo que conlleva el bautismo cuando nuestros papás con nuestro padrino o nuestros padrinos nos llevan a la iglesia a bautizar. Y pues bueno, en concreto, pues ya sabemos lo que el sacerdote les pide a los papás como los padrinos. Se les hace todo el ritual que se necesita y que los padrinos como los papás quieren para el niño. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles aquí en este tema. Y pues bueno, gracias a Dios, mi computadora la acaban de arreglar y ahorita me está funcionando bien, gracias a Dios. Y pues voy a compartirles este tema para en lo que mi entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo me esté iluminando, pues aclararles este tema que pues a mucha gente pues literalmente ven el bautismo una simple celebración, y muchas veces no van más allá de lo que es el que el sacerdote le echa la agüita al niño, a la niña, a la criatura de Dios. Y en esta parte muchos no han podido identificar este problema sobre qué estoy haciendo yo como mamá, como papá, el padrino o los padrinos, sobre este significado que es el compromiso tan grande que debo de tener con esta criatura de Dios que va a ser consagrada a Dios por medio del bautismo para que le pertenezca a Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahorita dentro de este tema. Dice, ¿qué es el bautismo? Dice, es el sacramento que nos inicia en la vida cristiana, ¿sí? Entonces, poniendo un pequeño paréntesis en esta situación, ¿qué es lo que conlleva el bautismo? Es la nueva vida cristiana que nuestros papás, como los padrinos, nos deben de inculcar a llevar después de, ¿sí? Es el sacramento que nos inicia en la vida cristiana. Sacramento. Dice, nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Sí. Aquí dice, nos hace hijos de Dios, pero no es que nos haga hijos como nacidos de Dios, ¿no? ¿Sí? Aquí lleva un paréntesis que dice hijos adoptivos de Dios. ¿Qué decir adoptivos? Que no somos directamente hijos de Dios como nuestro Señor Jesucristo, pero el bautismo nos hace adoptivos en Dios, ¿sí? Ya se nos ha dicho muchas veces en la iglesia que
que cuando somos creación de Dios, ¿qué somos creaciones de Dios? Cuando en la unión íntima entre mi papá y mi mamá, eh, en su amor tan grande que se tienen y que se entregan en sí, eh, la unión entre el espermatozoide como el óvulo, ¿sí? Que se unen, y en ese momento que se unen ya empieza a palpitar esa nueva vida, que es donde se dice es creación de Dios, es la concepción del bebé en la mujer, ¿sí? Ahí es donde Dios nos crea por esa unión amorosa e íntima de nuestros papás, ¿sí? Dice, y nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos conlleva el bautismo? Que ya pertenecemos a la iglesia católica, obviamente, ¿sí? Porque pues ahorita ya en muchas sectas, porque ya te echan el agüita, ya te sumergen en el agua, ya te sumergen en, en un lugar donde hay pues abundante agua y todo eso, y, y ellos piensan que porque ya te hicieron eso, ya tú perteneces a esa iglesia, y cuando no es iglesia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, tú ya perteneces a Dios, uniéndote a la iglesia como hijo adoptivo de Dios. No eres hijo nacido de Dios, eres hijo adoptivo que vienes de Dios, formado de su palabra, ¿sí? Formado de su palabra. Dice, cuando los niños nacen, inmediatamente los papás le ponen un nombre. Aquí ya sabemos, ¿sí? El padre, cuando ya le estén echando la agüita con la conchita esa blanca, al bebé o a la bebé, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo, yo te bautizo por el nombre de Fernando, de Josué, de Moisés, de cualquier nombre, igual de mujer, Cristina, Elizabeth, Fernanda y todo eso, ¿sí? Es cuando ahí nacimos, cuando nacemos en el Espíritu Santo de Dios como nuevas criaturas, cristianos, ¿sí? Dice, inmediatamente los papás le ponen un nombre, pues saben que es muy importante llamarlo de alguna manera para poderlos registrar y para que sean alguien en especial, ¿sí? O sea, eso quiere decir que ya tenemos toda una identidad dentro de la iglesia católica, ¿sí? Y por eso, cuando nuestros papás y la gente que ya nos conoce en nuestro entorno de vida, pues nos hablan por nuestro nombre. Desafortunadamente, a lo largo de nuestra vida, pues por una situación, ya sea de cosa mundana o cosa de la propia iglesia, nos ponen sobrenombres. Y a veces hay sobrenombres que sí nos gustan, pero hay sobrenombres, o apodos, mejor dicho, apodos que ¿cómo se llama? Que nos ponen para identificarnos en una forma más fácil, se puede decir, ¿sí? Por ejemplo, yo me llamo Efraín, pero mucha gente a mí me conoce por Efra, o Chino, porque desde chiquito a mí, cuando mi mamá me bañaba, y que me untaba el jabón, decía que se me hacían los carelitos, y que mi abuelita, que en paz descanse, en aquel tiempo que todavía vivía, le decía a mi mamá que ya se me estaban haciendo los chinitos. Entonces desde ahí empezaron a decir el chino, ¿sí? Pero ya ahorita en esta última etapa, o en la actualidad, hoy 2022, estamos a 18 de octubre, pues muchos me llaman Efra, ¿sí? O Efraín. Dice con nombre y apellido, ¿sí? Pues ya sabemos
Efraín Rojas Ramírez, que es Rojas por mi papá y Ramírez por mi mamá. Y para que sean ciudadanos del país en que nacieron. O sea, ciudadanos quiere decir que tenemos un registro dentro de la iglesia, como dentro del registro civil del lugar o de la ciudad donde vivimos, ¿sí? Y es el acta de nacimiento, ¿sí? Es lo que hace que tengan derechos y obligaciones, ¿sí? Obviamente, mi primer derecho como bebé, pues es estar alimentándome de la leche, de cosas que me dé líquida mi mamá y todo eso. Y así voy a estar, ¿cómo se llama? Nos empiezan a alimentar, claro, dependiendo nuestra situación de salud, ¿sí? Sí, obligaciones, pues dedicarme pues, a comer, dedicarme a dormir, dedicarme a jugar con mi mamá en un cierto sentido de bebé, cuando mi mamá me está hablando y me está hablando con amor, en esa parte de bebé que pues uno ya ni se acuerda a estas alturas, ya estando uno grande, ya no se acuerda, pero nuestra obligación es dormir, comer y dormir y comer, o beber nuestra leche que se nos esté dando en aquel momento. Esa es nuestra primera obligación. Y pues ya creciendo, la educación de la catequesis, la educación intelectual, como ir pues, al kinder, a la primaria, a la secundaria, preparatoria, bachilleres, y ya en último término, universidad, dependiendo la capacidad de aquella persona de cada persona, ¿sí? Sin embargo, no sucede lo mismo con el bautismo. A veces no le damos la importancia que tiene o estamos confundidos porque escuchamos diferentes opiniones y nos olvidamos de que la Biblia nos dice, el que crea y se bautice se salvará. ¿Sí? Y sí, ciertamente es lo que les platicaba. Mucha gente no le ha dado importancia a este tema tan importante como es como es la vida cristiana que acabamos de recibir en ese momento, que nuestros papás y nuestros padrinos nos llevan a bautizar. Y claro, la culpa no es de nosotros, tú como bebé, pues tú qué sabes qué vas a hacer. Aquí los que conllevan esa responsabilidad son los padrinos y los papás. Pero desgraciadamente, en muchas circunstancias de las familias, los papás no son católicos, o son católicos a medias, que no, eso no vale para nada. Los padrinos en las mismas circunstancias. Te llevan a recibir el sacramento, pero ¿qué pasa en la fiesta? Que la fiesta ya es una fiesta mundana, una fiesta pagana. ¿Y qué es lo que pasa? En vez de celebrar el sacramento, ¿qué se celebra? El demonio. Borracheras, malas palabras, malas actitudes, muchas veces hasta peleas. Qué triste realidad, ¿sí? Dice en Marcos 16, 16. Sí, ya me traigo la Biblia porque sí, voy a sacar citas. Discúlpame, no me preparé con la Biblia. Sí, pero Marcos. Vamos a ver con Marcos 16, 16. Dice, el que cree y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ustedes han escuchado dentro de los sectarios que se dice, muchos pues que ya tienen familia y pues un bebé. Es que yo no voy a bautizar a mi hijo hasta que yo tenga uso de conciencia para saber si es lo que él quiere. ¿Sí?
Y pues no, eso no es lo justo. Eso no es lo justo. Pobres de aquellos bebés que nacen en otras familias, pues obviamente que no son católicas, pues esos no van a recibir el bautismo prontamente como Dios lo manda. Como Dios lo manda. Y muchas veces pues los mantienen así, sin bautizarse, van creciendo. Sí les ponen un nombre, sí les ponen un nombre porque pues en el registro civil ya les ponen ese nombre, pero no están bautizados. Y hasta que crezcan, que ya tengan la mayoría de edad, ahora sí, hijo, ¿quieres ser bautizado aquí en esta iglesia? ¿Por qué no les preguntan ya cuando están grandes? Ah, ¿por qué? Porque ellos saben que si al hijo le van a preguntar, estando en esa secta, que si quiere bautizar, va a decir que sí, pero porque no conoce la verdad. Y ese es el problema de muchas personas. Sin embargo, acá en la iglesia católica, ¿qué es lo que pasa? Que la fe de muchos papás y de padrinos llevan desde chiquitos a bautizar a los bebés, a la bebé o al bebé. Y eso es lo más correcto que se debe de hacer. Ahora muchas veces se retrasa ese bautismo, bueno, dicen muchos, hasta que no tengamos con qué hacer una fiesta, hasta que no tengamos con qué pagar la misa, hasta que no tengamos para esto y hasta que no tengamos para el otro. ¿Sí? Cuando el vestido, la Biblia, la velita, y no sé qué más llevan, es lo más necesario. El sacerdote si va a cobrar es porque cobra una necesidad que tiene económicamente en la parroquia, pero la mayoría de los sacerdotes no te deben de cobrar en este sacramento. Pero si te están pidiendo alguna cuota, pues hay que pagarla. No se me hace gravoso lo que se tenga que pagar para que se celebre un sacramento, ¿sí? 150, 200. Si algún sacerdote por ahí está cobrando ya mucho más, pues es responsabilidad de él. No deben de cobrar tan caro, pero si así está esa situación con el sacerdote, pues ni modo. Pues muchas veces hemos pagado para ir a cosas mundanas más de 1,000 pesos y en eso no nos queremos fijar. Entonces, ¿cómo está nuestra situación? Pues hay que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. ¿Por qué el bebé no es bautizado? Porque los papás no quieren. ¿Sí? Los papás no quieren, pues hasta que esté grande. Y ahí se está negando a la salvación de aquel bebé. ¿Sí? Dice, como todos sabemos, los hombres nacemos con el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pues esto, ¿qué quiere decir? Que ¿para qué es el bautismo? Para quitarnos ese cuernito original que traemos desde nuestros primeros padres. Automáticamente cuando nuestros papás se unieron en esa relación íntima, allí se fecunda también el pecado original y por eso el bebé tiene que ser bautizado. Esa es la mayor realidad que debemos de tener en consistencia. ¿Por qué debemos de bautizar a nuestros hijos? Por el pecado original que los papás le contaminaron al bebé en el momento de esa relación íntima. La desobediencia. ¿Sí? Dice, como Dios nos ama mucho y sabe que mientras estuviésemos en pecado, no podríamos vivir en amistad con Él. ¿Sí? Ustedes se van a preguntar, ¿a poco un bebé que todavía no es bautizado está enemistado con Dios? No, porque Dios sabe que ese bebé o esa criatura nueva que ha llegado al mundo, no tiene la culpa del pecado que sus papás le contaminaron por medio de esa intimidad. O sea que naturalmente no es que los papás sean los culpables también, ¿sí? Simplemente la contaminación de ¿cómo se dice? De las descendencias de entre Adán y Eva,
ese problema nosotros ya lo traemos. Es una contaminación que se va generando a lo largo de los tiempos y hasta hoy fecha. ¿Sí? Eso ya lo traemos por naturaleza y por eso tenemos que bautizar a nuestros hijos, o los que ya tienen hijos y bebés, tienen que bautizarlos para que les quiten ese cuernito al bebé, a la bebé, y los hagan hijos de Dios. ¿Sí? Dice, nos envió a su Hijo Jesucristo, quien hizo hombre como nosotros para salvarnos, quien se hizo hombre como nosotros para salvarnos y hacer posible la vida de amor con Dios. ¿Sí? Entonces, los papás, ¿qué hacen? Que ellos en la gracia de Dios, estando en la gracia, no en desgracia, porque la desgracia es el pecado, pero estando en gracia, ellos confesados, los padrinos confesados, y no viviendo una vida de pecado que no les permita ejercer este sacramento. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ellos, con la amistad que tienen con Dios, van a hacer que este hijo, este bebé, esta bebé, y muchas veces hasta cuates o gemelos, los van a llevar para que sean hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, y reciban de igual manera esa amistad con Dios. Pero no es que Dios esté enamistados con estos bebés, no. ¿Sí? Dios sabe que ellos no tienen la culpa. Dios sabe que ellos no tienen la culpa de haber generado, de haber generado este pecado de desobediencia de nuestros primeros padres. Pero por eso los papás y los padrinos ya tienen conciencia de que su hijo ya trae ese problema y que lo tienen que llevar a bautizar. Ellos traen ese problema no porque lo hayan querido, sino porque así ya está la situación de pecado desde nuestros primeros padres, ¿sí? Que es Adán y Eva. Entonces, ese cuernito, que es el pecado original, se lo tienen que quitar al bebé, pues llevándolo al sacramento del bautismo. Dice que, y hacer posible la vida de amor con Dios. O sea, es una parte amistosa de amor con Dios que nos están llevando nuestros padres cuando nos bautizaron, ¿sí? Entonces, esa amistad que somos hijos de Dios nos hace recibir muchas capacidades para ir creciendo y que nuestros papás nos vayan haciendo crecer, nuestros padrinos nos vayan haciendo crecer en la fe, pues yendo a misa, yendo a retiros, yendo a vivir ese sacramento de otras personas que nos invitan. Ok, hay que ir, ¿sí? Pero hay que tener cuidado aquí también, como les decía hace un momento. Si tú conoces a estas familias y sabes que no celebran bien el sacramento como debe de ser, me refiero a que saliendo del sacramento y que el niño ya está bautizado, o que aquella niña ya recibió su primera comunión, ya recibió su confirmación y va a recibir la comunión en la Santa Misa, pero llegando a la casa, ¿qué es lo que primero que hacen? Pues empiezan pues muchas veces ya contratan música, muchas veces pues ponen música de audio y todo ese problema, pero no es música cristiana como Dios lo manda, ¿sí? La familia se empieza a desordenar con cosas paganas, con cosas de pecado que no conllevan lo que manda Dios, que se celebre ese sacramento cristiano que como dignidad de hijos de Dios debemos saberlo celebrar. Y como les decía, en vez de estar bien, empiezan a estar mal, pues empezando a emborracharse, empezando con malas palabras y con desórdenes que no llevan a ningún lado ese sacramento, ¿sí? Y decía por ahí un sacerdote, al niño o a la niña ya la hacen a un lado, ¿sí? Y qué feo es eso, qué feo es eso, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nos invita a Dios a querer vivir con dignidad la vida cristiana que Él nos manda, ¿sí? Y estar unidos en el amor con Dios. Ese amor ya lo recibí, ahora como hijo de Dios me toca corresponderle a Dios como Él me lo pide, obedecerle. Dice, para ello Cristo murió en la cruz y resucitó, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fue cuando se fundamentaron esos sacramentos, que son 7? ¿Recuerdan? Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó. Dice, de esa manera venció el pecado e hizo posible que nosotros podamos morir al pecado y nacer de nuevo a la vida de Dios. Todo ello gracias al bautismo. Entonces imagínense, nosotros ya muriendo al pecado, ya mi papá me hizo morir al pecado original, que es el único que se padece, pecado original, ¿sí? Porque otros pecados pues no puede tener el niño, porque no tiene la capacidad de saber qué está bien y qué está mal, ¿sí? Pero los papás, desde ese momento, aunque el niño no pueda entender nada, pues irle inculcando con palabras, con palabras y con hechos. Y les digo, ir a los sacramentos cada vez que se presenten, principalmente el de la Santa Eucaristía, la misa, cada domingo, o los que puedan ir durante la semana, pues también es válido, ¿sí? Dice, e hizo posible que nosotros podamos morir al pecado, ¿no? Nacer de nuevo a la vida de Dios, nacer a la vida de Dios, a la vida de la gracia que nos lleva al cielo. Dice, todo ello gracias al bautismo, ¿sí? Todo lo que recibimos dentro del bautismo, el Espíritu Santo, lo que nos hace vivir estando de bebés en una inocencia que pues todavía no conocemos lo que es el pecado o los múltiples pecados que se siguen viviendo. Dice, todos nacemos separados de Dios por el pecado original, es decir, muertos a la vida de Dios. O sea, tenemos la vida espiritual muerta, o nuestra alma muerta, ¿sí? Nuestra alma muerta, que si siendo bebés y nuestros papás no se preocupa por bautizarnos, quizás por la culpa de nuestros papás, nosotros, si morimos en un sentido de bebés, en una edad de bebé, de 3, 4 meses, medio año, o un año, ¿sí? Si morimos, vamos a ir al infierno, pero por culpa de nuestros papás y de nuestros padrinos que no nos inculcaron esa fe, o que no nos llevaron pues a bautizar, no nos quisieron llevar a bautizar. Dice, muertos a la vida de Dios por el pecado original, y nacemos a la vida de Dios, a la vida espiritual, al recibir el bautismo, ¿sí? O sea que al recibir el bautismo el bebé, ¿qué recibimos ahí? La salvación al cielo. Si de bebé hubiéramos muerto como muchos bebés que hoy en día mueren siendo bebés. Por eso muchas veces la iglesia se preocupa por hacer esta pregunta a muchos que ya tienen hijos. ¿Tú qué quieres para tu hijo? ¿La salvación o la condenación? Sí. Y muchas veces se preguntan ellos, ¿pero por qué mi hijo, si mi hijo no ha cometido pecado y todo eso? Bueno, pues sí, pero es tu responsabilidad llevarlo a bautizar. Pero no quieres, entonces quieres que el demonio se trague a tu hijo siendo bebé por tu culpa, que no lo quisiste llevar a bautizar, ¿sí? Entonces es allí donde se manifiesta la desgracia de que el bebé, si muere en el pecado original, sin recibir el bautismo, se va directamente al infierno. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Dios hoy en la actualidad? Pues esos bebés los consagran al perpetuo socorro de la Virgen.
la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Por qué? Porque le están dando a saber, Señor, si estos bebés que acaban de nacer, ¿por qué tienen que morir? ¿O por qué se tienen que condenar si ellos son inocentes de la irresponsabilidad de los hijos? Entonces, ¿qué hizo la Virgen María? Abogar por estos bebés, ¿sí? Abogar por estos bebés. Pero eso no conlleva decir, es que no te preocupes, no lo lleves a bautizar. La Virgen está abogando por eso, si tu hijo muere, se va al cielo. No, los papás tienen esta responsabilidad de llevar a ese bebé o a esos bebés a bautizar a la Iglesia Católica, ¿sí? Para evitarnos el problema de que el niño, por responsabilidad de los papás, se pueda condenar, ¿sí? Dice, el bautismo, como todos los otros sacramentos, fue instituido por Cristo. Él le dio el mandato a los apóstoles de ir a bautizar a todas las criaturas, ¿sí? Entonces es una cuestión de autoridad de la Iglesia. Sacerdotes, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes. Y en último lugar, nosotros los laicos, ¿sí? Entonces, de Cristo viene esta autoridad de que la Iglesia Católica debe aceptar bautizar a todo bebé, sean las condiciones que vayan, ¿sí? Y si está en peligro de muerte ese bebé, pues lo más pronto o rápido que se pueda, para evitar que ese bebé esté en el riesgo de que se vaya al infierno por falta del bautismo, ¿sí? Dice, por el bautismo Dios nos da el don, el regalo de ser hijos de Él, y dándonos su mismo Espíritu para que habite en nosotros. A partir de ese momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habitarán en el bautismo. O sea, fíjense, el don de Dios es el bautismo, es un regalo. Pero no es un regalo que digas tú, como ya me dijeron que es un regalo, pues yo lo voy a usar a mi regalada gana. No, es un regalo prestado, se puede decir. Prestado para que te eduques a tus hijos en la fe, que ya después de que reciban el bautismo, los vas a ir creciendo en base a la fe que tú les vas a ir enseñando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando ya está en el bebé, cuando Cristo ya está en el bebé, cuando Dios ya está en el bebé, ¿qué es lo que pasa? Que Él, por tus enseñanzas, se va a ir inclinando por la vida santa, ¿sí? Y sí, pues ya cuando esté en una edad ya más adecuada, que tenga uso de razón, ¿qué es lo que va a decir el niño o la niña? Papá, mamá, vamos a ir a misa, vámonos a misa. Y sin que tú le digas, vámonos, no, vámonos a misa. Y de esa manera. Pero pues, ¿por qué no sucede muchas veces en estos casos? Por esta realidad, ¿sí? Por esta triste realidad que los papás no saben educar a sus hijos en la fe, porque ni ellos mismos quieren ir a la iglesia muchas veces. Dice un sacerdote por ahí, hay mucha gente embarazada. Es que cuando a mí me nace, y cuando a mí me nace, y todo eso. Pero no se trata de eso. Se trata de que con la fe en el amor de Dios debo de ir yo, debo de llevar a mi familia a ese compromiso de amor, a la Santa Misa, al retiro, a vivir otros sacramentos, a vivir otras ceremonias que se van a celebrar en la iglesia, en la Santa Iglesia de Dios, ¿sí? Y pues allí se vive en el mismo espíritu, se vive en el mismo espíritu, ¿sí? Porque el espíritu va impulsando a aquella personita, a aquel hijo tuyo que ya está bautizado, a obedecerte, a ti como papá, a ti como mamá, porque el Espíritu Santo le ordena obedecer a sus papás. Es la honra hacia los papás, ¿sí? Dice,
la materia que se utiliza en el bautismo es el agua natural. Dice, la forma son las palabras que dice el ministro: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las cuales deben pronunciarse al mismo tiempo que se corre el agua. El ministro normalmente es sacerdote. En caso de necesidad, es decir, cuando un niño o un adulto se encuentra en peligro de muerte y no es posible que el sacerdote esté presente, lo puede administrar cualquier persona, siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y use la materia y la forma correspondiente. ¿Sí? Entonces, aquí está la fórmula. Si el sacerdote, por cuestiones de sus ocupaciones, no puede estar al momento el que la persona, el bebé que pues está en riesgo de muerte, tiene que recibir el bautismo, cualquier persona, incluso no es necesario ni que tenga el catolicismo. Muchas personas no pueden estar ni bautizadas en Dios, pero creen en Dios, sí creen en Dios, sí. Entonces a esa persona Dios ya le está dando la autoridad para que le dé el bautismo a aquel niño que tanto lo necesita, ¿sí? Y con estas palabras correspondientes para que se fecunde el sacramento en el niño y reciba a Dios, ¿sí? Y hay que notificar a la parroquia para que quede registrado, y en caso de que viva, para que pueda recibir la ceremonia del bautismo solemne. Dice, cuando no se sabe si la persona se va a bautizar, esta está viva o muerta. Antes de decir la forma, se añaden las siguientes palabras. Dice, si estás vivo, yo te bautizo. Sí. El sujeto es toda persona que no haya sido bautizada, adultos. Se necesita tener la atención de recibir el bautismo, que tenga fe y que estén arrepentidos de sus pecados. O sea que aquí quiere decir que ya es una persona, está mayor, porque por las circunstancias no le dieron el bautismo desde más chico. Necesita tener la intención de recibir el bautismo. Sí, quiero recibir el bautismo, que tenga la fe, ¿sí? Y que estén arrepentidos, o sea que se hayan confesado, ¿sí? Se hayan confesado porque ya recibieron la penitencia de la confesión, ya recibieron la penitencia de confesión. Dice, tienen que recibir la penitencia, ya estando grandes, ya tienen que recibir la penitencia, la penitencia y confesarse, ¿sí? Estar confesados, eso. Dice, niños, los padres tienen la obligación de bautizar a sus hijos lo antes posible después de su nacimiento. Es derecho de los hijos el de recibir de sus padres todos los dones y los valores para su desarrollo humano y cristiano. Es lo que les comentaba aquí. Los padres tienen el derecho y la obligación de llevar a sus hijos a recibir este gran nacimiento espiritual, para que ellos, que ya tienen el derecho de ser hijos de Dios, reciban esa educación de sus padres, ¿sí? Reciban todos los dones y valores para su desarrollo humano y cristiano. Que los vayan educando en la fe, que les digan qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, ¿sí? Y el niño, viendo todo esto, pues de lo malo se va a negar, y de lo bueno pues va a querer obedecerlo con mucho gusto, o quizás algunas veces, como todo niño, toda persona, se quieren negar, pero a la vez obedecen, muy, dicen por ahí, a regañadientes. Dice, el bautismo es el don más preciado que tienen los padres, el don de la vida de gracia, así como se les registra para que obtengan sus derechos, se les debe hacer hijos de Dios, hacerlos partícipes de la fe de sus padres, que es lo más importante. O sea que los papás, teniendo su fe,
la fe en Dios, la fe en Cristo, la fe del Espíritu Santo, les deben de dar ese derecho como cuando se van a registrar al, al registro civil para que tengan un nombre como identidad. Y pues ese mismo nombre pues ya lo lleva dentro del bautismo. Y pues eso es lo más importante, lo acaban de decir aquí. ¿Sí? Es lo más importante. Dice, haciéndolos cristianos. Obviamente. Los vayan enseñando a vivir la vida cristiana que Dios les manda. Dice, requisitos para el bautismo. Los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del nacimiento, e incluso antes de él. ¿Sí? Antes de él. Dice, a ver, para los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del bautismo. A ver, cuanto antes después del nacimiento, del nacimiento, e incluso antes de él. O sea que el niño en la pancita de la mamá ya puede recibir su bautismo. ¿Sí? No necesitan esperar a que nazca. El niño ya puede recibir, estando en el vientre de la mamá, ya puede recibir ese bautismo. Imagínense qué maravilloso es esto. Dice, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Dice, solo los papás tienen el derecho de llevarlos a bautizar. Solo los papás tienen el derecho de llevarlos a bautizar. Dice, en caso de adultos manifestar su deseo de bautizarse. Dice, en caso de adultos manifestar su deseo de bautizarse y asistir a pláticas de preparación. Presentar el acta de nacimiento ante el sacerdote o su representante. ¿Sí? Entonces, ese es el gran derecho de los papás. ¿Sí? Solo los papás. Y pues bueno, van a decir, entonces otra persona no los puede llevar. Bueno, cuando a la falta de los papás, sí, ya los puede llevar alguna otra persona familiar o alguna conocida muy importante que tenga pues, las ganas de que este bebé pueda recibir ese sacramento. Y en caso de adultos, pues manifestar su deseo de bautizarse y asistir a las pláticas de preparación. O sea, que tiene que haber una preparación de la persona mayor, adulta, para que sepa lo que va a recibir pues con este bautismo. Dice, presentar el acta de nacimiento ante el sacerdote o su representante. Muy bien. Dice, tomar las pláticas prebautismales los papás y los padrinos. Ahí está. Padrinos tienen que recibir una preparación prebautismal para que sepan qué es lo que están recibiendo o qué es lo que va a recibir el bebé. Dice, padrinos son aquellos que presentan en la iglesia al bautizado, contestan en su nombre y asumen la responsabilidad de la educación cristiana del bautizado si faltan sus padres. Se requiere de un padrino o una madrina en caso de niños. En el caso de adultos debe de ser uno solo, o sea, una sola persona. Sí. O sea, la propia persona tiene que recibir ese bautismo. La propia persona, ahí ya no hay padrinos. Si ser padrino no implica asumir responsabilidades materiales. Dice, requisitos para ser padrinos. Ser bautizado y tener la intención de asumir las responsabilidades. Tener uso de razón. Haber cumplido 16 años. Estar confirmado. Haber hecho su primera
comunión y llevar una vida de fe. Los padrinos han de ser solteros o casados. Si es mujer o es hombre y están solteros, pues tienen que llevar esa soltería uno solo y su vida cristiana. No tiene que llevar ningún pecado. No tienen que llevar ningún pecado. ¿Sí? Dice, y casados por la Santa Iglesia Católica. Dice, no pueden vivir en unión libre, ya que deben de ser modelos de vida cristiana para el ahijado. Ahí está. Modelo de vida cristiana para el ahijado. Si no, ¿qué ejemplos le van a dar? Pues es lo que hizo un sacerdote. A ver, ¿quieres ser padrino? Ya tienes tu hijo, lo quieres llevar a la iglesia, pero ¿qué ejemplo le vas a dar? Ese sacramento se puede perder. ¿Sí? O la gracia de Dios se puede perder. El bautismo no se pierde, es el sello. Pero la gracia del Espíritu Santo la van a perder porque pues, el Espíritu Santo no puede estar donde hay pecado. ¿Sí? Y pues obviamente es un mal ejemplo para la ahijada, el ahijado o los ahijados. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí quiero hacer énfasis en una situación, aquí no la trae. Como tus hijos ya están consagrados a Dios, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ya no son tus hijos, son hijos prestados. ¿Por qué? Porque tú ya se los consagraste a Dios para que tú, como esos hijos prestados, ya no te adueñes de ellos. ¿Sí? Ya no te adueñes de ellos. Y muchas veces, muchos papás le contestan a Dios, ¿por qué me los quitaste? Son mis hijos. Y de esta manera, cuando ya tienen el bautismo. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad de muchas situaciones. Esa es la realidad de muchas situaciones. Papás que no quieren confrontar la realidad de que sus hijos ya no son sus hijos. Ya Dios se los dio prestados por medio del bautismo para que ellos los eduquen en la fe. Y decirle a Dios, Señor, te consagro a mi hijo, te entrego a mi hijo, ya no es mío, ya es todo tuyo, Señor, hazlo como tú lo quieras. Hazlo como tú lo quieras. ¿Sí? Y ayúdame a mí a llevarlo por este camino de fe, porque no quiero fallarte a ti. Y los padrinos de igual manera. ¿Sí? Los papás deben de hablar con los padrinos, ayúdenme para que mi hijo o mi hija nos vea ese ejemplo de la vida cristiana. Pero no es así. Ya estoy en la vida ordinaria de mucha gente que se dice católica, no lo es así. A veces los padrinos andan a leguas de distancia y pues no pueden estar con el ahijado para llamarle la atención, para corregirle ese problema que tienen de que el hijo ya no le quiere obedecer al papá, a los papás. ¿Sí? Y ese es el problema. ¿Tienes derecho a corregirle a tu hijo? Sí. ¿El padrino tiene derecho de corregirle a su ahijado? Sí. ¿Pueden arrimarle la tierrita, la chanclita, el cinturoncito? Sí, y de buena manera. Porque mucha gente que a muchos hijos los golpean en la cabeza, los golpean con guantonadas acá en la espalda o de otras formas muy inadecuadas. A eso ya se le llama violencia. A eso ya se le llama violencia. ¿Sí? A eso ya se le llama violencia. Pero si agarras tu cinturoncito, si agarras la chanclita o cualquier otro objeto con la intención de corregirle lo que está haciendo mal, estás en lo correcto. ¿Sí? Estás en lo correcto. Pero si sobrepasas eso, óyeme, ahí ya Dios no está contigo, ya está causando violencia y pobre de ti. Porque el hijo, en vez de obedecerte, se va a encaprichar más, se le va a meter el diablo y no te digo cómo te va a tratar. Porque ya ahorita vive en fecha, cuántos hijos o cuántos ahijados ya maltratan a sus papás, maltratan a los padrinos.
y que no te metas en mi vida, que yo sé lo que hago, son mis amigos, ellos sí me entienden, ustedes no, ustedes se la pasan allá en la iglesia y yo qué y todo eso. Cuando al hijo también se le debe de invitar a la iglesia, ¿sí? Pero de forma correcta, obviamente, ¿sí? Entonces, aquí conlleva esta situación. Tú cuando bautizas a tus hijos, ya no te pertenecen a ti, ¿sí? Yo a mi mamá le comentaba en algún momento, porque ella se quiere aferrar a que son sus hijos. Le digo, entonces, ¿por qué nos llevaste a bautizar cuando no querías entregarle tus hijos a Dios? ¿Sí? Cuando papás no llevan a bautizar a sus hijos, ahí le están dando a saber a Dios que no se los quieres entregar, que tú te quieres adueñar de ellos y que quieres hacer de su vida de ellos a tu regalada gana. ¿Sí? Y por eso los hijos crecen de una manera pues, muy mal educados. ¿Sí? ¿Sí? No llevan esa vida cristiana como quisieran los papás. Pero pues, óyeme, si no los bautizaste, ¿qué esperas de ellos? ¿Sí? ¿Qué esperas de ellos si no los bautizaste? Entonces, ahí está mal la situación, porque no hay fe, no hay creencia en Dios. Tú como papá, pues de igual manera también estás en las mismas circunstancias de pecado y de pecado y de pecado. No crees en la iglesia, no crees en Dios, no crees en el Papa, no crees en los apóstoles y pues llevas una vida totalmente, se puede decir de atea, ¿sí? Se puede decir de atea. ¿Y qué feo es eso? Qué feo es eso. Entonces, eso es lo que conlleva el que le des el bautismo a tus hijos. El padrino o los padrinos de ese tu hijo le debe de dar esa misma educación de fe al ahijado. Ir todos los domingos a misa, que sepan que va a haber un retiro, pues ir al retiro. Es una situación espiritual de que pues obviamente se les llama retiros. ¿Por qué? Porque te retiras del mundo en ese día o en esos días para poder recibir esa enseñanza de Dios por medio de profetas que nos van a hacer ver en el mal que estamos cometiendo, nos van a hacer ver las divinidades de Dios para que podamos creer en Él y recibamos esa fe en Dios para poder obedecerle en lo que Él nos está pidiendo. Abandonar el mal y empezar a practicar el bien. Hablar con la verdad, practicar la justicia, la caridad, ¿sí? Llevarlos por ese camino de verdad que es Cristo. Pero no. Entonces, si tú ya tienes a tus hijos bautizados desde años, ya no te adueñes de ellos. Ya no te adueñes de ellos. No cometas ese sacrilegio que muchos papás están cometiendo. Es que son mis hijos, y es que son mis hijos. Y muchas veces cuando deberían de tomar decisiones fuertes para correr a sus hijos, no lo hacen. Porque les duelen más los hijos que el dolerles el corazón de pecar en contra de Dios. Les duelen más sus hijos que pecar, que ver a sus hijos pecando en contra de Dios, y que esos mismos papás o esos mismos padrinos también están pecando en contra de Dios. Y eso no les duele a la gente, no les duele a los papás, no les duele a los padrinos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí están sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo porque no hayan solución para los problemas de los hijos y de los ahijados. Entonces, quítate esa idolatría de que son tus hijos. Quítate esa idolatría. Es que son míos, son míos, son míos, son míos. No, ya no son tuyos. Son de Dios. Y Dios te los emprestó para educarlos en la fe. Si no los estás educando en la fe, pues estás mal. Estás en pecado, soberbia y desobediencia, ¿sí? Entonces, esta es la realidad de lo que conlleva el bautismo, ¿sí? Y por otro lado, pues te digo, si tú acabas de ser madre, padre, y no quieres
entregarle a tus hijos a Dios por el bautismo, entonces no los lleves a bautizar. No los lleves a bautizar. ¿Sí? Para que tú los puedas hacer a tu regalada gana. ¿Sí? Pero es la misma situación. Ya lo escuchaste desde un principio. ¿Sí? Aquel que se bautice y bautice a sus hijos se salvará. Aquel que se niega a ser bautizado se condenará. ¿Está? Es lo mismo. Tú ya sabes qué es lo que quieres. Bautizar a tus hijos y entregárselo a Dios y decirle a Dios, aquí te entrego a mi hijo, ya no me pertenece, pero lo voy a educar porque tú me lo estás prestando a mí para llevarlo en el camino de la fe. Sí, eso es lo que se debe de decir en el bautismo. Cuando tu hijo recibe el bautismo y que tú mismo ya tienes tu bautismo. ¿Sí? Si más de joven cometiste cosas feas, pues bueno, es bueno que te arrepientas y te vayas a confesar y luchar por no volver a pecar. ¿Sí? Entonces, esto conlleva lo que es el bautismo. Lo que es el bautismo. ¿Sí? Y bueno, ya para terminar este pequeño tema que les hice saber, pues voy a seguir grabando más videos, más temas, para que comprendan en lo más posible en mi humanidad y guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, para que entiendan profundamente qué es lo que conlleva cada uno de los sacramentos, pecados, la santidad, el catolicismo, y varios temas que les quiero compartir. Y pues por favor ténganme paciencia. Para los que dicen por ahí que ya me han visto en mis videos, es que ya no he grabado, si volverá a grabar o qué le está pasando. No, gracias a Dios estoy bien, simplemente pues tengo muchas ocupaciones, estoy resolviendo ciertas cosas y pues trabajos que tengo aquí en mi casa, que es la casa de mi madre, que pues son quehaceres cotidianos del hogar, de la casa, y ¿cómo se llama? Y pues por eso me estoy tardando. Ahí discúlpenme, pero esas son las circunstancias. También si me pongo enfermo y tardo en grabar, también puede ser por esa situación. Gracias a Dios ya no. La vez pasada así fue, a principios del año, así fue. Pero gracias a Dios ya estoy recuperado y voy a seguir grabando más videos. No los prometo para cuándo, ni qué mes, ni qué fecha, ni nada, porque si les digo para tal día y no lo hago, pues les voy a quedar mal. Mejor ahí espérenme con paciencia, pero de que voy a seguir grabando videos de estos temas, lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Y oren por mí, recen por mí, ofrezcan misas por mí, y cualquier actividad que hagan en su vida ordinaria, ofrézcanla por mí y por todos los predicadores que andamos en el mundo dando a conocer las cosas misteriosas y profundas de Dios que mucha gente todavía no puede conocer. Vean mis videos anteriores. Si en alguna cosa no entendieron porque se distrajeron, vuelvan a repetir el video. Y para que vayan aprendiendo las grandes maravillas de Dios, el pecado en sus profundidades, la gracia de Dios en sus profundidades, y pues para que no le fallen a Dios en alguna cosa por ignorancia. ¿Sí? Que Dios me los bendiga. Denle like al video. Los que no se han suscrito, pues, suscríbanse, pónganle la campanita de todas las notificaciones, y búsquenme en mis redes sociales, en TikTok, Efraín Rojas, y en Facebook, Rojas Efraín, o Efra, Efra Rojas, y también en Instagram, Efra Rojas, creo que así estoy, si no mal me acuerdo, no los tengo ahorita en las manos ahorita, y en Telegram, en YouTube, Efraín Rojas. ¿Sí? Bueno, que Dios me los bendiga, y pues espero que me sigan, y a los que les falta seguirme, pues síganme, activen la suscripción y
la campanita, en todas las notificaciones, para que les sigan llegando mis videos. Y pues si les gustan, pues como les digo, apachurren ahí el dedito para arriba, para que YouTube lo recomiende y que mucha gente siga viendo estos videos que pues para mí están muy maravillosos, porque les comparto lo que Dios me ha dado licencia de conocer, y para hacérselo saber a ustedes. Y vayan a retiros, vayan a la misa dominical, si pueden ir a la entre semana, pues también vayan. Cristo nos está esperando allí en la custodia, en el Santísimo Sacramento, ¿sí? Vayan, porque allí vamos a recibir esos consuelos, ese consuelo que necesitamos, porque el pecado ahorita ya lo tenemos más encima, el demonio ya lo tenemos más encima. Las cosas que se están viviendo en la iglesia están muy feas, muchas de esas cosas están muy feas, y sentimos feo, nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados de las cosas terribles que están pasando en la iglesia. La iglesia católica, la Santa Iglesia Católica está bien, pidan por ella para que siga perseverando, sí, siga perseverando en la gracia, y que nos sigan hablando bien de las cosas de Dios y del pecado, para obviamente conocer que por medio de esta Santa Iglesia Católica conocemos profundamente los pecados y la gracia de Dios en las diferentes formas de gracia, para seguir perseverando en ello. Pero la Iglesia Católica está bien, ¿sí? Pidan por los que están mal, por los que estamos mal, pidan la gracia de Dios allá en el Santísimo, y no falten, de menos una vez a la semana, y una hora dedícale allá al Santísimo, y a la Eucaristía el día domingo, y si es entre semana también, pues ya les dije, pueden asistir también a los retiros, ¿sí? A las ceremonias de los sacramentos, los sacramentales, utilicen los sacramentales, ¿sí? Utilícenlos, ¿sí? Y de esa manera Dios nos va a ayudar para ir creciendo en la fe, y pues tener ganas de seguirlo conociendo. Eso es lo que hace Él con los sacramentos y los sacramentales, queriendo seguir conociéndolo, ¿sí? Porque solamente de esa manera podemos conocer la fe, las profundidades de la fe, ¿sí? Y lo que Dios quiere en ti, acéptalo. Lo que Dios quiere en ti, solamente por la oración sabremos lo que Dios quiere de nosotros. Y no andar diciendo que es que a mí me gusta esto y quiero entrar en esto, es que a mí me gusta y quiero entrar en esto. No se trata de lo que tú quieras. Te digo, no seas idólatra. Escucha la voz de Dios, aprende a escuchar la voz de Dios, para que vayas donde Él te lo indica, ¿sí? Porque muchas veces queremos escuchar otra voz, pero puede ser el enemigo, y pues dice por ahí un sacerdote, cometemos tantas burradas que por eso al rato la iglesia se ve muy mal. Pero no es la iglesia, es cizaña. Como ya les dije en otros videos, es cizaña que está queriendo perjudicar a la iglesia para vernos mal a los ojos de Dios, ¿sí? Hay gente que sigue todavía las tendencias de las cosas del diablo, porque no conocen estas cosas del diablo, no las conocen, piensan que están haciendo bien, pero están haciendo muy mal, ¿sí? Entonces hay que seguir orando, hay que seguir, si estamos en pecado, hay que arrepentirnos, hay que hacer ese uso de conciencia. ¿Cuántos pecados mortales tengo en mi vida? ¿Sí? Y irnos a confesar, ¿sí? Si no tienes el propósito de dejar ese pecado, mejor ni te vayas a confesar. Y no te justifiques con la debilidad. Yo entiendo, la iglesia entiende, y Dios mismo también te entiende. Pero dice Él, entonces, ¿qué estás haciendo con mi Espíritu Santo? No lo quieres. Por eso, cuando Él te abandona, porque no puede estar en el pecado, ¿qué pasa? ¿Sí? Que no está en tu corazón para darte esa fuerza y evitar las tentaciones, o decirle no a las tentaciones. Y por eso la gente se justifica con la debilidad, de que peca y peca y peca por debilidad. Pero no, ya no es que peque. Muchas veces acepta el pecado porque me gusta el pecado, y eso no es válido a los ojos de Dios, ¿sí? Eso no es válido a los ojos de Dios. ¿Cuánta gente va mal vestida a la iglesia? ¿Cuánta gente va vestida a lo largo de su vida ordinaria?
la vestimenta debe de ser una. Las mujeres su falda larga y su blusa, pues obviamente con el cuello hasta arriba y de manga larga. Si es vestido largo, pues así, de la misma manera. Los hombres un pantalón formal, sus zapatos, ¿sí? Y ahorita las mujeres se quieren poner falda y se quieren poner tenis. Eso está mal. Para los que me estén escuchando y que usan esta vestimenta, está mal, ¿sí? Los hombres también. El pantalón formal de vestir, de esa tela fina, va con zapato. El mezclilla, pues si quieres usar tenis con zapato, puedes usar. Pero a las cosas de Dios debes ir con zapato. A las cosas de Dios debes ir con zapato. Ven peinado. Si usas gorra o sombrero, ok. Pero tú sabes que en la iglesia debes de ir totalmente descubierto de tu cabeza. Las mujeres con su velo en el pelo. Ya sea un rebozo, ya sea el velo, ¿cómo le llaman? Pues ese velo en la cabeza, no sé, no me acuerdo cómo se le llama ahorita, pero deben de llevar eso. Y su pelo largo. Muchas mujeres ahorita traen el pelo corto. A Dios, a Cristo Jesús le gusta el pelo largo, ¿sí? Entonces, háganme caso de eso. Ahí tengo en el penúltimo tema ahí tengo el tema de cómo debe de vestir el hombre y la mujer católica. Me falta otro tema de la vestimenta de una mujer católica, ¿sí? Pero el hombre en este penúltimo video tiene cómo debemos de estar ante los ojos de Dios, en nuestra vida ordinaria, no solamente en la iglesia, en nuestra vida ordinaria, en la casa, de donde tengamos que ir, nuestra ropa formal, y las mujeres su ropa formal, falda larga o vestido o su vestido completo, pero falda larga, ¿sí? Bueno, eso es lo que les quería aclarar. Que Dios me los bendiga, sigan pidiendo por mí, sigan orando por mí. Los que no puedan porque están en pecado, pues vayan a confesarse y pidan por mí. Que Dios me los bendiga, y pues me despido también con esta oración con la cual empecé, para que pues Dios, por medio de San Miguel Arcángel, nos siga protegiendo, nos bendiga, y pues seguir en este camino de la vida cristiana. Así sea. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha, sea nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.